El día que subestimaste a Virgo fue el principio de tu final. No lo sabías aún, pero con cada palabra que dijiste a la ligera, con cada gesto de desdén, con cada mirada de superioridad disfrazada de falsa confianza, estabas sellando tu destino. Porque Virgo no es solo un signo, no es solo una personalidad meticulosamente pulida por la disciplina y el esfuerzo. Virgo es la tormenta silenciosa que no avisa antes de arrasar con todo a su paso. Al principio, quizá creíste que sería fácil. Tal vez viste en él a alguien metódico, predecible, alguien cuyo perfeccionismo era una debilidad en lugar de un arma. ¡Oh, qué grave error! Lo que no entendiste es que Virgo no se deja vencer por las circunstancias, porque las moldea. No se rinde ante la presión, porque la convierte en combustible. No olvida, porque cada palabra, cada acto, cada pequeña traición queda archivada en su mente afilada como una hoja de obsidiana, esperando el momento exacto para cobrar su revancha con la frialdad calculada de quien sabe que la paciencia es la clave de toda victoria. Mientras tú celebrabas tu triunfo prematuro, mientras creías haber dejado atrás una batalla que jamás imaginaste que continuaba librándose en las sombras, Virgo trabajaba en silencio. No necesitaba alardear ni proclamar su regreso, porque cada uno de sus movimientos estaba diseñado con una precisión quirúrgica, cada acción era parte de un plan maestro que tú ni siquiera sospechabas que existía. Virgo no necesita venganza impulsiva ni arrebatos de furia. No le verás levantar la voz ni rebajarse a ataques carentes de estrategia. Lo que hace es más sutil, más devastador. Con el tiempo, sus acciones van cerrando cada puerta que creías abierta, van desmantelando las oportunidades que dabas por seguras, van hilando un destino en el que, sin darte cuenta, terminas exactamente donde él quiere que estés, atrapado en las consecuencias de tu propia arrogancia. No hay enemigo más peligroso que aquel que no subestimas hasta que ya es demasiado tarde. Y Virgo, con su mente analítica, con su resistencia inquebrantable, con su capacidad de mejorar constantemente, es ese enemigo. No deja cabos sueltos, no actúa por impulso, no se permite perder. Su victoria no es inmediata, pero cuando llega, es absoluta. Te das cuenta demasiado tarde. Para cuando ves la magnitud de lo que has provocado, ya no hay vuelta atrás. Todo lo que diste por sentado se ha convertido en un laberinto de ruinas, y cada salida ha sido sellada por la implacable mano de Virgo. Quisieras retroceder, quisieras deshacer tu error, pero ya no hay manera de escapar. Porque el día que subestimaste a Virgo, cometiste el error más grave de tu vida. Y el principio de tu final se convirtió en la historia de su triunfo. El día que subestimaste a Virgo fue el principio de tu final, y la razón es mucho más profunda de lo que imaginaste en un principio. No se trataba solo de estrategia o disciplina. No era únicamente su capacidad de ver más allá de las apariencias o su tendencia innata a perfeccionar cada aspecto de su vida. No. Lo que verdaderamente selló tu destino fue algo que nunca te detuviste a analizar. Virgo es el arquitecto silencioso del caos controlado, el titán de la persistencia, el guardián de la autotransformación constante. Mientras creías tener la ventaja, Virgo estaba observando. No con la mirada de quien busca un enfrentamiento inmediato, sino con la paciencia de quien entiende que el tiempo es el arma más letal. Cada movimiento tuyo fue registrado en una mente que no olvida, que analiza y desglosa con la precisión de un cirujano. No te diste cuenta en el momento, pero en cada interacción Virgo recopilaba información, construyendo una estrategia que tú ni siquiera podías imaginar. Virgo no se apresura porque sabe que la verdadera venganza no se ejecuta en el calor del momento, sino en el frío implacable de la previsión y la táctica. No entendiste que Virgo no solo lucha en el presente, sino que vive proyectado en el futuro. Mientras te jactabas de una victoria fugaz, él ya había visualizado los siguientes pasos. No hay error que Virgo no aprenda a corregir, no hay obstáculo que no pueda descomponer en pequeños problemas que resolver uno a uno. Subestimarlo fue condenarte a la derrota porque Virgo, por naturaleza, no es alguien que se conforme con perder. Si cae, se reconstruye. Si falla, aprende. Y cada lección que adquiere lo hace más fuerte, más preciso, más imposible de vencer. Lo que tampoco viste venir es que Virgo no solo se preocupa por su propio éxito, también es un maestro en moldear las circunstancias a su favor. Mientras tú te enfocaste en el resultado inmediato, Virgo construyó un ecosistema donde cada elemento jugaba en su beneficio. Personas, situaciones, oportunidades, recursos. Todo lo que en su momento parecía disperso y sin relación, de repente tomó sentido en el tablero que Virgo había diseñado sin que te dieras cuenta. Tampoco comprendiste la profundidad de su resiliencia.
Un error común de quienes subestiman a Virgo es creer que su perfeccionismo es sinónimo de fragilidad, como si la necesidad de hacer las cosas bien fuera un punto débil en lugar de un arma formidable. Pero lo que no entendiste es que la perfección no es un capricho para Virgo, sino un sistema de supervivencia. No busca la perfección para los demás, la busca para sí mismo, porque entiende que la excelencia es su mejor defensa, su escudo más impenetrable. No hay brecha en su disciplina, no hay rendija en su lógica. Y cuando finalmente empezaste a notar que las cosas no iban como esperabas, ya era demasiado tarde. Para cuando quisiste reaccionar, Virgo ya había asegurado cada paso del camino. No te gritó, no te enfrentó con ira descontrolada. No necesitó hundirse en emociones viscerales. Su venganza fue la más temible de todas, la justicia de la inevitabilidad. Te encontraste atrapado en una telaraña de consecuencias, cada una de ellas tejida con precisión quirúrgica. Te diste cuenta, quizá con un escalofrío, de que no había sido casualidad, de que todo había sido un diseño meticuloso del que no podías escapar. Y entonces, cuando miraste a Virgo a los ojos, entendiste lo que habías hecho. No habías subestimado solo a una persona. Habías desafiado a una fuerza imparable, a una mente que nunca deja cabos sueltos, a un espíritu inquebrantable. Fue en ese momento cuando comprendiste que tu final había sido escrito desde el momento en que creíste que podías ganar. Porque Virgo no solo sobrevive. Virgo trasciende. El día que subestimaste a Virgo fue el principio de tu final, pero lo que realmente selló tu destino no fue solo su intelecto agudo ni su disciplina inquebrantable. Lo que realmente te condenó fue una característica que pocas personas reconocen hasta que es demasiado tarde, la maestría de Virgo en la invisibilidad estratégica. Mientras te confiabas en tu percepción superficial, creyendo que entendías a quien enfrentabas, Virgo operaba en una frecuencia diferente. Se desvaneció de tu radar cuando fue necesario, dejó que creyeras que llevabas la ventaja, te permitió pensar que tenías control. Porque Virgo no busca atención. No la necesita. Su ego no depende de la validación inmediata, sino de la certeza de que, cuando llegue el momento, cada pieza estará en su lugar. Te pareció insignificante en un principio. Su humildad te confundió, su capacidad de trabajar en silencio te hizo pensar que era alguien fácil de manejar. Pero la verdadera estrategia de Virgo radica en su habilidad para moverse en las sombras, para construir su camino sin anunciarlo, para transformar cada error en un aprendizaje silencioso, para absorber cada detalle y convertirlo en un arma futura. No comprendiste que Virgo no se define por su presente, sino por su constante evolución. Cada vez que creías haberlo vencido, él ya había renacido. Lo que ayer parecía su debilidad, hoy es su mayor fortaleza. Lo que ayer ignoraste como un rasgo menor, hoy se convierte en el motor de su revancha. Virgo no solo aprende, sino que optimiza. No repite los mismos errores. No camina en círculos. Si tropieza, lo hace solo una vez y en silencio, asegurándose de que la caída sea parte de su avance y no de su derrota. Pero el aspecto que realmente selló tu final fue algo aún más aterrador. Virgo no solo lucha con lógica y precisión, sino que también siente. Y cuando Virgo siente, lo hace con una intensidad oculta que muy pocos logran percibir. No lo expresa con dramatismo, no lo convierte en un espectáculo, pero lo lleva en su interior como un fuego interno que no se apaga. No confundas su aparente frialdad con falta de pasión. No cometas el error de pensar que su autocontrol significa ausencia de emociones. Virgo siente cada traición, cada desaire, cada subestimación como una marca imborrable en su ser. Pero en lugar de reaccionar con impulsividad, transforma cada herida en combustible. Donde otros se detienen a lamentar, Virgo se fortalece. Donde otros buscan venganza inmediata, Virgo construye su ascenso. Y mientras tú seguías creyéndote el vencedor, él ya había convertido el dolor en claridad. No perdiste porque Virgo te atacara directamente. Perdiste porque, cuando te diste cuenta de que estabas perdiendo, él ya estaba demasiado lejos de tu alcance. Lo más devastador de subestimar a Virgo es que su victoria no se trata de hacerte caer. No necesita destruirte para ganar. Su verdadero triunfo radica en su capacidad de superarte sin siquiera mirarte. En seguir adelante mientras tú quedas atrapado en las ruinas de tu propia prepotencia. En demostrarse a sí mismo, y solo a sí mismo, que la inteligencia, la constancia y la paciencia siempre terminan imponiéndose sobre la arrogancia. Y así, cuando finalmente entendiste todo esto, cuando miraste hacia atrás y viste cada error cometido, cada advertencia ignorada,
cada momento en que pudiste haber visto la verdad y elegiste no hacerlo, comprendiste lo inevitable, tu final no fue repentino. No fue un golpe inesperado. Fue una caída lenta, meticulosamente orquestada por tu propia incapacidad de ver lo que siempre estuvo frente a ti. Porque Virgo nunca deja cabos sueltos. Nunca olvida. Nunca se detiene. Y el día que lo subestimaste, sin saberlo, le diste exactamente lo que necesitaba para escribir el último capítulo de tu historia. El día que subestimaste a Virgo fue el principio de tu final, y lo que no entendiste en aquel momento es que Virgo no necesita venganza para ganar. No actúa por impulsos ni busca una satisfacción momentánea en la derrota ajena. Virgo juega a otro nivel, uno donde la verdadera victoria no se mide en batallas individuales, sino en la conquista total del destino. Creíste que su silencio era sumisión, que su falta de reacción inmediata era debilidad, pero lo que realmente estaba haciendo era observando. Virgo no desperdicia energía en conflictos sin propósito. No se deja arrastrar por discusiones vacías ni pierde tiempo en enfrentamientos innecesarios. Mientras otros se queman en el fuego de la confrontación directa, él se mantiene frío, calculando el momento exacto en que su avance será inevitable. Lo que más ignoraste, lo que más contribuyó a tu caída, fue su capacidad de adaptación. No importa qué obstáculo se interponga en su camino, Virgo lo estudiará, lo diseccionará y lo convertirá en una oportunidad. No importa cuánto intentaste frenarlo, cuánto creíste haber ganado, cada revés que enfrentó fue un nuevo peldaño en su escalera al éxito. Y cuando Virgo asciende, lo hace sin ruido, sin alarde, sin necesidad de humillar a nadie. Su mayor satisfacción no es verte caer. Es verte desaparecer en su retrovisor mientras sigue adelante. Subestimar a Virgo no solo fue un error estratégico, sino una falla en tu percepción de la resistencia humana. Porque Virgo no solo lucha con la mente, sino con el alma. Puede que no lo veas, puede que no lo expresen abiertamente, pero Virgo siente con una intensidad profunda, una que canaliza en su capacidad de superación. No permite que el dolor lo detenga, lo transforma en su impulso. No deja que la traición lo debilite, la usa como lección para volverse inquebrantable. Y cuando creíste que ya lo habías vencido, que lo habías reducido a un simple obstáculo superado, fue cuando Virgo mostró su verdadera fuerza. Porque su poder no reside en la confrontación directa, sino en la construcción de un destino donde tu presencia ya no sea relevante. Cuando Virgo decide que ya no formas parte de su vida, es como si nunca hubieras existido. No hay rencor, no hay odio, solo una distancia tan absoluta que ni siquiera puedes alcanzarlo con tus intentos de redención. Ese es el final que nunca viste venir. No fue una caída dramática ni un golpe estruendoso. Fue un silencio abrumador, una ausencia total, un punto de no retorno donde Virgo ya no miró atrás. Y cuando te diste cuenta de todo esto, cuando entendiste la magnitud de tu error, ya era demasiado tarde. Porque Virgo ya no estaba allí para verte caer. Simplemente había seguido adelante, dejando atrás las ruinas de lo que alguna vez creíste que era una ventaja. Y así comprendiste la verdad más dolorosa de todas: el día que subestimaste a Virgo no fue solo el principio de tu final. Fue el día en que dejaste de existir en su mundo. Y eso, más que cualquier otra cosa, fue tu verdadera derrota. El día que subestimaste a Virgo fue el principio de tu final, pero la verdadera razón de tu caída no fue solo su inteligencia ni su capacidad de planificación. Fue algo mucho más sutil y devastador, su dominio absoluto sobre la sutileza, la precisión y la inevitabilidad del destino que él mismo construye. No entendiste que Virgo no necesita la aprobación ni el reconocimiento inmediato. Su ego no es frágil, no se alimenta de aplausos ni de victorias vacías. Virgo juega el juego de la vida con una paciencia que pocos pueden igualar. Mientras tú buscabas la gloria momentánea de una supuesta superioridad, él se dedicaba a edificar su imperio personal. Y cuando finalmente miraste a tu alrededor, te diste cuenta de que estabas atrapado en la estructura meticulosa que Virgo había construido en silencio, una fortaleza donde tus movimientos ya no importaban, donde tus opciones se reducían a aceptar la derrota o desaparecer en la irrelevancia. Uno de los aspectos más aterradores de subestimar a Virgo es su capacidad de desmantelar tu confianza sin necesidad de atacarte directamente. No es alguien que te enfrente con gritos ni con explosiones de ira. En su lugar, te dejará tropezar con tu propia arrogancia, permitirá que tus errores te atrapen en un ciclo del que no puedes escapar, hasta que un día te des cuenta de que la imagen que tenías de ti mismo ha sido reducida a nada. No lo notarás de inmediato, pero con el tiempo, cada una de tus certezas se desmoronará,
Y cuando busques apoyo o validación, Virgo ya habrá desaparecido de tu vida, llevándose consigo toda posibilidad de redención. No comprendiste que Virgo no solo analiza a las personas, sino que las entiende a un nivel que ni siquiera ellas mismas alcanzan. Su capacidad de leer entre líneas, de detectar patrones, de prever comportamientos futuros, lo convierte en alguien prácticamente imposible de engañar. Creíste que podías manipularlo, que podías jugar con su paciencia, pero lo que realmente hiciste fue darle toda la información que necesitaba para desarmarte pieza por pieza. Cada mentira que dijiste, cada intento de subestimar su capacidad, cada ocasión en que intentaste opacarlo con juegos superficiales, quedó registrado en su mente. Y Virgo no acumula datos por mero hábito, los usa con una precisión quirúrgica cuando más los necesita. Otro error que cometiste fue confundir su perfeccionismo con inseguridad. Virgo no busca la perfección porque dude de sí mismo, sino porque entiende que la excelencia es la única forma real de blindarse contra el fracaso. Cada movimiento suyo está pensado, cada decisión tomada con la certeza de que minimizará los riesgos. Mientras otros dependen de la suerte, Virgo se asegura de que la suerte no sea un factor en su vida. Construye su éxito con trabajo, con dedicación, con una meticulosidad que asusta a quienes viven improvisando. Y lo que nunca viste venir fue su capacidad de reinvención. Pensaste que, si lo hacías caer, se quedaría en el suelo. Pero Virgo no solo se levanta, se reconstruye mejor de lo que era antes. Cada obstáculo que le pones, cada intento de frenarlo, cada palabra que usaste para minimizarlo, se convierte en material para su evolución. Mientras otros se quiebran bajo la presión, Virgo la usa para refinarse, para convertirse en una versión aún más inalcanzable de lo que ya era. Cuando finalmente comprendiste todo esto, cuando viste la magnitud de su progreso mientras tú permanecías atrapado en tus propias limitaciones, ya era demasiado tarde. Virgo no volvió a mirar atrás. No necesitaba demostrarte nada. No necesitaba venganza ni hacerte pagar de manera evidente. Porque el peor castigo para alguien que lo subestima no es una represalia directa. Es la sensación de haber sido completamente olvidado, de haberse vuelto insignificante en la vida de alguien que, en un momento, parecía accesible. Tu final no fue inmediato, no fue un golpe repentino. Fue la lenta y despiadada confirmación de que Virgo, con su paciencia infinita, con su visión estratégica, con su capacidad de superación, ya estaba demasiado lejos para que pudieras alcanzarlo. Y lo más doloroso de todo fue entender que él ni siquiera tuvo que hacer un esfuerzo extra para derrotarte. Simplemente dejó que el tiempo hiciera su trabajo, mientras él seguía ascendiendo. El día que subestimaste a Virgo fue el principio de tu final, pero lo que realmente selló tu destino no fue solo su inteligencia ni su paciencia. Fue su capacidad de moverse en un mundo donde la mayoría actúa sin pensar, donde las reacciones impulsivas son la norma y la previsión es una rareza. Virgo no solo juega bien, juega con reglas que los demás ni siquiera saben que existen. Quizá nunca te diste cuenta, pero Virgo nunca necesita demostrar que tiene el control, porque lo tiene incluso cuando parece que no. No es un líder estridente ni un conquistador que busca reconocimiento. Su poder reside en la precisión, en la estructura silenciosa de su voluntad, en la manera en que todo lo que hace tiene un propósito que va más allá de lo inmediato. Subestimarlo fue ignorar que, mientras los demás se pierden en distracciones sin sentido, él está siempre construyendo. Virgo entiende que el verdadero dominio sobre una situación no viene de la fuerza bruta ni de la manipulación descarada. Su maestría radica en la disciplina, en la capacidad de esperar el momento exacto en que su movimiento sea indiscutible. No necesita forzar nada. La perfección que busca no es un capricho, sino la única forma de asegurarse de que nada pueda desmoronarse en su contra. Creíste que podrías doblegarlo con trucos o con palabras vacías, pero Virgo no se deja arrastrar por juegos de egos. Lo que no entendiste es que, mientras tú buscabas validación en victorias superficiales, él ya estaba varios pasos adelante, asegurándose de que, al final, la balanza se inclinara a su favor sin siquiera tener que empujarla. Virgo no necesita moverse rápido porque su avance es metódico y seguro. No tropieza dos veces con la misma piedra porque convierte cada tropiezo en conocimiento. Pero lo que realmente ignoraste, lo que selló tu destino sin que te dieras cuenta, fue su capacidad de transformar la energía negativa en crecimiento personal. No importa cuánto intentaste frenarlo o desacreditarlo, cada obstáculo que pusiste en su camino solo sirvió para fortalecerlo.
Virgo no se detiene a lamentarse, ajusta sus estrategias, encuentra nuevas formas de superar las dificultades y sigue adelante con una determinación que solo aquellos que realmente lo conocen llegan a comprender. Lo más devastador de todo esto es que Virgo nunca buscó venganza. No necesitó hacerte caer ni arruinarte directamente. Su mayor triunfo fue simplemente volverse inalcanzable, avanzar hasta un punto donde ya no tuvieras ninguna relevancia en su vida. Para cuando quisiste corregir tu error, para cuando comprendiste que lo habías subestimado, él ya había cerrado el libro de tu historia. Virgo no pierde el tiempo con quienes no valoran lo que tiene para ofrecer. Si lo subestimas, te deja atrás sin esfuerzo. No porque quiera hacerte daño, sino porque sabe que su energía es demasiado valiosa para gastarla en demostrar algo a alguien que nunca lo entendió. Y ahí, en ese momento exacto en que te das cuenta de que ya no formas parte de su mundo, es cuando entiendes que tu final no fue un evento repentino. Fue un proceso inevitable, diseñado no por él, sino por tu propia incapacidad de ver quién tenías enfrente. Porque Virgo nunca deja cabos sueltos. Nunca olvida las lecciones aprendidas. Nunca se detiene. Y mientras tú sigues preguntándote en qué momento empezó tu caída, él ya está en otro nivel, más fuerte, más sabio, más invulnerable. No perdió nada. Tú, en cambio, lo perdiste todo. Y lo peor de todo es que ni siquiera lo notaste hasta que fue demasiado tarde. El día que subestimaste a Virgo fue el principio de tu final, pero lo que realmente decretó tu caída fue algo que nunca percibiste. Virgo no busca imponerse sobre los demás, no necesita demostrar nada a nadie, y precisamente por eso, es imparable. En un mundo donde la mayoría se desgasta compitiendo en carreras absurdas de validación, él camina con firmeza, con la mirada fija en su propio propósito, sin distraerse por quienes intentan hacerle sombra. Su mente es un laberinto de detalles que los demás pasan por alto. Mientras el resto actúa por impulsos o toma decisiones basadas en emociones pasajeras, Virgo analiza, disecciona, comprende. Su visión no se limita al presente, ve los efectos en cadena de cada acción y prevé los desenlaces con una precisión aterradora. Tú pensaste que podías engañarlo, que podrías usar su calma en su contra, pero lo que no entendiste es que Virgo nunca se fía de las apariencias. Siempre está observando, almacenando información, leyendo entre líneas lo que otros intentan ocultar. Y cuando decide actuar, no lo hace desde la duda ni la improvisación. Lo hace con la certeza de que cada paso ha sido calculado con absoluta exactitud. No comprendiste que Virgo no es indiferente, sino selectivo. Su silencio no es falta de reacción, sino una estrategia. No responde de inmediato a la provocación, porque sabe que las reacciones impulsivas son la ruina de quienes no tienen control sobre sí mismos. Y Virgo se domina a sí mismo como nadie. Cuando fuiste arrogante, cuando creíste que podías rebajarlo, él no se dejó arrastrar al mismo nivel. No porque no pudiera responderte, sino porque nunca juega en terrenos que no valen la pena. Tu error más grave fue pensar que Virgo necesitaba reconocimiento para sentirse poderoso. Mientras tú buscabas la validación de los demás, él trabajaba en silencio, perfeccionando sus habilidades, afinando su conocimiento, volviéndose más fuerte con cada prueba. No necesitó demostrarte nada en el momento, porque sabía que el tiempo se encargaría de colocar a cada uno en su lugar. Lo que nunca entendiste fue su increíble capacidad de resistencia. No importa cuántas veces intentaste hacerlo dudar, cuántas trampas pusiste en su camino, Virgo no se quebró. Es alguien que soporta la presión sin perder la claridad, que enfrenta la adversidad sin buscar excusas, que transforma el dolor en motivación. Mientras otros se rinden ante el primer obstáculo, Virgo sigue adelante con una determinación que asusta. Pero lo más letal de subestimarlo fue no ver su capacidad de reinvención. Virgo no es estático, aprende, se adapta, evoluciona. Puede parecer que ha caído, pero en realidad solo está ajustando su estrategia. Cuando creíste haberlo vencido, lo único que habías logrado era darle más razones para superarse. Mientras tú te confiabas en una victoria momentánea, él estaba reconstruyéndose en algo mucho más fuerte, mucho más sabio, mucho más inalcanzable. Y cuando finalmente te diste cuenta de lo que habías hecho, cuando comprendiste que Virgo había ascendido a un nivel donde ya no podías alcanzarlo, fue cuando experimentaste la derrota en su forma más absoluta. No porque te haya hecho daño, no porque haya buscado venganza, sino porque ya no era relevante en su historia. Virgo no necesita destruir a sus enemigos, simplemente los deja atrás, condenados a la irrelevancia de su propia mediocridad. No fue su inteligencia lo que te derrotó.
No fue su paciencia, ni su perfeccionismo, ni su meticulosidad. Fue su total independencia de lo que tú creías que importaba. Fue el hecho de que su mundo siguió girando sin ti, sin necesidad de mirarte, sin la más mínima intención de regresar. En su vida, tú fuiste solo un capítulo cerrado, una lección aprendida, una página que jamás volverá a leer. Y ahí, en el vacío que dejó su ausencia, entendiste que el verdadero castigo no era perder contra él en un enfrentamiento directo. Era darte cuenta de que nunca tuviste la menor posibilidad de ganar. El día que subestimaste a Virgo fue el principio de tu final, pero no por una sola razón. No fue un golpe directo ni una venganza evidente. Fue el resultado inevitable de una serie de eventos que, aunque en su momento parecieron aislados, formaban parte de un plan más grande. Porque Virgo no actúa sin estrategia, no da pasos al azar y, sobre todo, no olvida. Creíste que Virgo era simplemente alguien meticuloso, alguien con manías de orden y perfección, pero lo que no comprendiste fue que detrás de esa aparente obsesión por los detalles había una capacidad casi sobrehumana para conectar puntos que los demás no ven. Virgo no solo recuerda lo que se dice, sino cómo se dice, en qué contexto, con qué expresión facial y tono de voz. Cada interacción que tuviste con él fue almacenada, procesada y comprendida en capas que ni siquiera imaginaste. Cuando intentaste jugar con su paciencia, cuando trataste de minimizar su capacidad o desacreditarlo con palabras vacías, no te diste cuenta de que Virgo ya tenía la ventaja. No porque te estuviera observando con intención de venganza, sino porque su naturaleza lo lleva a analizar el mundo con una profundidad que pocos pueden igualar. Mientras tú vivías el momento, él ya había proyectado el desenlace. Mientras creías que habías ganado terreno, él ya había construido la siguiente fase de su crecimiento. Otro error fatal fue pensar que Virgo necesita ser reconocido para sentirse válido. Muchos buscan la aprobación constante, pero Virgo no es de esos. Su satisfacción proviene de saber que ha hecho lo correcto, que ha mejorado, que ha perfeccionado sus habilidades. Puede estar en la sombra, sin recibir un solo elogio, y aún así seguirá adelante con la misma determinación. No busca ser el centro de atención, pero inevitablemente lo termina siendo, porque su excelencia se hace evidente con el tiempo. También pasaste por alto su capacidad de autodisciplina. Mientras otros ceden ante las tentaciones, las distracciones o los impulsos emocionales, Virgo se mantiene firme. Su capacidad de autocontrol es casi inquebrantable. No importa cuántos obstáculos le pongas, no importa cuánto intentes desequilibrarlo, él se mantendrá en pie, enfocado, trabajando en silencio hasta que, sin que te des cuenta, ya haya superado cualquier trampa que intentaste tenderle. Lo que realmente selló tu destino fue que nunca entendiste su resiliencia. A diferencia de aquellos que se quiebran bajo la presión, Virgo se refina con cada golpe. Cada error se convierte en aprendizaje, cada fracaso en una nueva oportunidad de mejora. No importa cuántas veces intentaste desacreditarlo, cada intento solo le sirvió para fortalecerse aún más. Para cuando quisiste reaccionar, ya era demasiado tarde. Virgo ya estaba en un nivel inalcanzable. No comprendiste que su verdadero poder no radica en imponerse con fuerza, sino en hacer que la misma realidad juegue a su favor. No necesita levantar la voz para ganar respeto. No necesita confrontarte para demostrar que tenías razón en temerle. Simplemente se mantiene en su camino, construyendo, avanzando, creciendo. Y cuando el tiempo pone todo en su lugar, la diferencia entre él y quienes lo subestimaron se hace tan grande que ya no hay forma de alcanzarlo. Lo más devastador de todo es que Virgo nunca buscó destruirte. No necesitó hacerlo. Tu propia arrogancia fue suficiente. Te dejó atrapado en un juego que creíste dominar, sin necesidad de ensuciarse las manos. Y cuando finalmente te diste cuenta de que habías perdido, él ya estaba demasiado lejos como para que tu caída tuviera alguna relevancia en su vida. El día que subestimaste a Virgo fue el principio de tu final, pero no solo porque lo desafiaste o intentaste menospreciarlo. Fue porque nunca entendiste la magnitud de lo que significa enfrentarse a alguien que no juega con las mismas reglas que el resto. Virgo no es un adversario que reacciona con impulsividad ni un oponente que se deja llevar por provocaciones baratas. No cae en la trampa de las emociones descontroladas ni en el caos de quienes viven su vida sin dirección. Su poder no radica en la fuerza bruta ni en la agresión directa, sino en una estrategia paciente y meticulosa, en una resistencia silenciosa que se fortalece con cada golpe que intentas darle. Tu derrota comenzó mucho antes de que te dieras cuenta.
No fue en el momento en que intentaste desacreditarlo, ni cuando trataste de opacarlo. Fue en el instante en que asumiste que su calma era sinónimo de debilidad, que su enfoque en los detalles era una distracción y que su aparente falta de reacción era signo de sumisión. Virgo nunca deja nada al azar, y mientras tú pensabas que estabas dominando la situación, él ya estaba varios pasos adelante, permitiendo que te hundieras con tu propia arrogancia. No comprendiste que Virgo tiene una relación con el tiempo que pocos pueden igualar. Mientras otros se desesperan por obtener resultados inmediatos, él entiende que las mejores victorias no son aquellas que llegan rápido, sino las que se construyen con precisión y paciencia. No necesita apresurarse ni forzar situaciones, sabe que el equilibrio siempre se restablece y que, tarde o temprano, todo cae en su sitio. Así que mientras tú actuabas con premura, buscando ganar una batalla momentánea, él estaba construyendo un triunfo definitivo, uno que no dejaría espacio para tu regreso. Lo que realmente selló tu destino no fue solo su inteligencia, sino su capacidad de adaptación. Virgo no se aferra a un único plan ni teme hacer ajustes cuando la situación lo requiere. No es rígido, aunque muchos lo crean así. Lo que sucede es que sabe distinguir entre principios inquebrantables y métodos flexibles. Si encuentra un obstáculo, no se detiene a lamentarlo, lo analiza, lo comprende y busca la manera más eficiente de superarlo. Mientras tú confiabas en tácticas repetitivas y previsibles, él ya había cambiado el enfoque, asegurándose de que, para cuando intentaras enfrentarlo de nuevo, estuvieras combatiendo a alguien completamente diferente y aún más formidable. No entendiste que Virgo no solo observa lo que haces, sino que también entiende el porqué detrás de cada una de tus acciones. No solo ve el movimiento, sino la intención oculta detrás de él. No puedes engañarlo con falsas apariencias ni con palabras vacías. Es un maestro de la observación, alguien que no necesita preguntar directamente para saber lo que está ocurriendo en la mente de los demás. Puede ver tus miedos, tus inseguridades y tus debilidades con una claridad que asusta. Y aunque no los use en tu contra de inmediato, los guarda, los analiza y los comprende hasta que llega el momento adecuado de utilizarlos con una precisión quirúrgica. Uno de tus errores más grandes fue pensar que Virgo necesitaba reconocimiento para sentirse seguro de sí mismo. No buscó demostrarte nada en el momento porque no necesitaba hacerlo. No reaccionó como esperabas porque no juega para la audiencia, sino para la trascendencia. Mientras tú querías una victoria visible, inmediata y estruendosa, él estaba preparando un éxito silencioso, inquebrantable e irreversible. Y cuando finalmente abriste los ojos y te diste cuenta de que habías perdido, Virgo ya había cerrado el capítulo donde aparecías en su historia. Nunca entendiste su capacidad de reconstrucción. Creíste que podrías debilitarlo, pero cada obstáculo solo lo volvió más fuerte. Pensaste que podrías hacerle dudar, pero cada intento solo reforzó su convicción. Virgo no se deja consumir por la derrota, la usa como materia prima para su crecimiento. No es de los que se lamentan por lo que sale mal, sino de los que transforman cada caída en una nueva oportunidad para perfeccionarse. Y cuando finalmente resurge, no es como antes, es una versión mejorada de sí mismo, más fuerte, más sabia y más inmune a los errores del pasado. Pero lo que verdaderamente marcó tu final fue algo más simple, más devastador, más definitivo. Virgo no guardó rencor. No perdió el tiempo en venganzas ni en disputas inútiles. No se quedó atrapado en el resentimiento ni buscó destruirte. Simplemente te dejó atrás. Y esa es la derrota más absoluta que alguien puede sufrir, porque mientras tú seguías atrapado en la necesidad de demostrar algo, él ya había trascendido la situación, convertido el daño en aprendizaje y seguido adelante con una determinación que jamás podrás igualar. Para cuando quisiste corregir tu error, ya era demasiado tarde. Virgo ya había ascendido a un nivel donde tu presencia carecía de importancia, donde tu nombre había sido borrado de su universo. Y ahí, en el vacío que dejó su ausencia, entendiste que tu caída no fue un evento repentino ni un accidente desafortunado. Fue un proceso que tú mismo desencadenaste el día en que, por orgullo, por ignorancia o por simple necedad, decidiste subestimar a la única persona que nunca debiste tomar a la ligera.